se encontrarán. Ustedes que se... Creo que faltan todavía. Sí, ¿verdad? A ver, vamos a esperar un minuto más. A ver quiénes son. Y a lo mejor podemos hacerla por los equipos de aquí de los presentes. Y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. ¿Podrían apagar su micrófono? Quien lo tenga prendido para que no escuchemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué les parece si yo digo dos de los que están presentes y prenden su cámara y yo les hago una pregunta a ellos y si uno no lo sabe, uno el otro lo responde, pero bueno, al menos que sean un par de preguntas. ¿Sí? Ustedes decidan quién responde cuál, pero tiene que prender sus cámaras. Entonces, empecemos con Valeria Uresti y Montserrat. Valeria Uresti y Montserrat. Déjeme tomar, es que yo iba a tomarlos por equipo, entonces ya los tenía acá en mi... Ah, aquí está, o alguien más. Entonces, falta Montserrat que prenda la cámara. No la veo. Montserrat, por favor, préndela. Perfecto. Yo sí voy a apagar la mía y así, no sé, no les digo sí o no. A ver, la que quieran de las dos, ¿qué son los carbohidratos? ¿Y cuál es la fórmula general? Ay, Montserrat, no apagues la cámara, por favor. Los carbohidratos son moléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y su fórmula general es CH2OH, entre paréntesis, N. Ajá, la N. ¿Y la N qué significa? Se refiere al número de se me va el nombre. De carbonos. Sí. Ajá. Si yo generalmente cuando ustedes la ven, van a ver que dice 3, no, dice N igual o mayor a 3, ¿no? Y vimos que el menor de estos carbohidratos, ¿quién era? A ver si recuerda. ¿No? Los monosacáridos. Las triosas, ajá. Era de las que nada más contenían 3 carbonos, ¿no?
y bueno, vimos que habían 2 grupos, pero bueno, eso más adelante. Y sí, está bien lo que mencionas, nada más acuérdate también que van a contener nitrógeno, fósforo o azufre. ¿Sí? A ver, no, tú eras Valeria. A ver, Monse, ¿cuáles son las clases de carbohidratos que existen? No te escuchamos, no te escuchamos. No, no, no te escuchamos. Algo le pasa a tu audio. Está apagado, préndelo. Tienes la cámara prendida, pero no el audio. No, sigue apagado. Algo pasa, Monse, con tu audio. ¿No? No. No, quién sabe qué pasa con tu audio. Yo no te escucho nada. No, y tiene el simbolito que está apagado. No, creo que no. Bueno, si quieres, te dejamos para la siguiente. A ver, Mitzi. Hola, Mitzi. Buenos días. Hola, doctora, buenos días. ¿Podrías responder esa pregunta? ¿Cuál era, perdón? ¿Cuáles son las clases de carbohidratos que existen? Son los monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos. ¿Y los disacáridos en qué grupo se encuentran? Están dentro de los... no recuerdo. De los oligosacáridos. Ajá, de los oligosacáridos. Muy bien, Mitzi. Sí. A ver, ahora vamos a hacer mejor de 3. ¿Qué les parece si Ana Sofía, Dante y Andrea Puente prenden su cámara?
Entonces ya ella nos mencionó, Mitzi, los grupos de carbohidratos. ¿Alguien recuerda qué significaba la palabra sacárido? Me parecía que significaba azúcar. Ajá, exactamente, es azúcar. ¿Quién dijo eso? Andrea Puente. Andrea Puente. Bueno, entonces Andrea Puente. Quedamos que es Ana Sofía y Dante. Entonces, Andrea, ya que estás respondiendo, ¿podrías decir cuáles son las dos familias que conforman a los monosacáridos y cuál es el criterio para realizar esta clasificación? Son las aldosas y las cetosas. Ajá. Y lo del criterio no lo recuerdo muy bien. No sé si sea por su fórmula. Las aldosas, ¿qué contienen? Es CHO y las cetosas me parece que era solo CO. Ok, ¿y qué es CHO y qué es CO? No, es que eso sí, no lo recuerdo bien. Ok, entonces sería el criterio de acuerdo a su grupo funcional, ¿no? Okay. Y entonces uno es el grupo aldehído, en el caso de las aldosas, y en el caso de las cetosas, pues es una El grupo cetosa, ok. cetona. Cetona. ¿Sí? Sí. A ver. Dante. ¿Cuál es la clasificación de los polisacáridos de acuerdo a su composición? Bueno, yo les había dicho que cualquiera, a ver, Dante o si la sabe, Ana Sofía está bien. Perdón, yo ya les había dicho que una pregunta y era cualquiera de los del equipo. Ya me decidan cuál de ustedes responde. ¿No? ¿Ninguno? ¿Puedo responderlo yo? Sí, claro. Creo, según yo, son homopolisacáridos y heteropolisacáridos. ¿Y cuáles son los homo y cuáles son los hetero? Los homo son los que están formados por la repetición de un monosacárido y los heteropolisacáridos, esos creo están formados por dos monosacáridos distintos, creo. Pueden contener unas dos o más clases, ¿no? Ajá, sí, eso. Unidades de monosacáridos. Ajá. A ver, ya, Ana Sofía, ¿qué es el glucógeno? Del glucógeno había leído que es bueno, ahí tenemos energía y en el cuerpo se guarda, la glucosa se guarda en forma de glucógeno, entonces ya es el nombre que recibe en el cuerpo. Se guarda en el citoplasma y las células que tienen la capacidad de hacer esto son las de los músculos y las del hígado. Y es la vía metabólica que se utiliza para
el modo reserva de energía cuando necesitemos otra vez esa glucosa que no podemos, o sea, no se puede guardar en forma de glucosa porque tengo entendido de que desbalancea el cuerpo, por eso se hace glucógeno. Pero a ver, ¿cómo me defines el glucógeno? ¿Qué es el glucógeno como tal? Es un, ¿Es un una, también- es una silla, es una mesa? ¿Qué es el glucógeno? mm, ¿Un polisacárido, maestra? Sí, Polisacárido. pero espérame tantito, deja a ver si ya te la respondí un poco. A ver, ¿qué más dirías de este glucógeno, de esta molécula? Porque estabas muy bien lo que mencionaste, pero así Sí. como tal, ¿qué es el glucógeno? Ajá. Es que por decir, en los seres humanos lo guardamos de esa forma y las verduras en forma de almidón, pero como que no sé. Ajá, pero el glucógeno, ¿qué es? ¿Es un mueble? ¿Es un Pues qué? sí, como menciona, son polisacáridos, una cadena larga de carbono. Está muy ramificada. Pero es que me fui más por su función así de reserva de energía, pero creo que no sabría. Ajá, esa es o una función, ¿sí? Pues, Pero sí, así como tal, como molécula, ¿qué sería entonces el glucógeno? ¿Ya lo mencionaron? un polisacárido, que Ajá. una cadena larga. ¿Constituido por qué? Mm, Es un que, polisacárido, entonces está constituido por qué? me acuerdo que decía 6 GTPasa, algo así, no me acuerdo. No, a ver, tú misma lo mencionaste. Es un polisacárido, entonces es un carbohidrato. Ujú. Está constituido por qué? ¿Qué lo conforma al glucógeno? ¿Cuáles son los tabiquitos que lo conforman? O sea, sabemos que, por ejemplo, de las proteínas las constituyen los aminoácidos, ¿no? En este caso, al glucógeno, tú lo mencionaste, ¿qué lo está constituyendo? La glucosa. ¿Ok? Esto está conformado por glucosas, ¿no? Y de acuerdo a la respuesta de tu compañero, ¿sería un homopolisacárido o un heteropolisacárido? No. ¿Qué sería? Yo, maestra. Bueno. Mm, A ver, ¿quién eres tú? Salvador, a ver, Salvador. Sí, el que contestó ahorita los tipos de polisacáridos. Ah, ¿tú fuiste? ¿No fue Dante? Sí. No, fui yo. Ah, ok, yo pensé que había sido Dante. Sí, nomás que no prendí la cámara. Ah, ok, entonces prendan las cámaras. Ok. A ver, entonces, ¿el glucógeno qué es? Un homopolisacárido. Ajá. Y entonces es un homopolisacárido porque contiene únicamente unidades de glucosa, ¿sí? ujú. Entonces, Sí, no sabía. ok, tú mencionaste que está conformado por cadenas y por ramificaciones, ¿sí? Entonces, esas cadenas, esas glucosas se van uniendo unas a otras, ¿por qué tipo de enlaces? Leí algo de cómo separar esos enlaces, pero no sé si es lo mismo, que puede ser por No. posibilidad. La pregunta es, ¿por qué tipos de enlaces están unidas unas a otras las glucosas? Yo. A ver, No. ¿Mande? a ver, Salvador. Ajá, no son enlaces peptídicos. No son proteínas, no son aminoácidos. Sí, cierto, es cierto. Son glucosídicos, maestra. Glucídicos. Glicosídicos, ajá, pero son enlaces en las cadenas lineales alfa 1,4, ¿no? Ujú. Y en los puntos de ramificación, 6,5, ¿no, maestra? Soy mi alfa compañero. 1,6. Alfa 1,6. Ajá. A ver, entonces, a ver, Ana Sofía. Muy bien, Salvador.
A ver, Dante, ¿qué más me podrías decir del glucógeno? Pues ya dijeron que es un polisacárido, que preserva energía, que pues abunda en el hígado, maestra, y en menor cantidad en los músculos. Ajá, eso ya lo mencionó Sofía. Y entonces también les había mencionado que podían tener hasta 120,000 unidades de glucosa, ¿no? Sí, maestra. Este es soluble en agua. Se podría también. Ah, no es soluble en agua, disculpe. Es soluble. El que no es soluble es el almidón, ¿no? Ujú. Y Bueno, el- según esto, la ramificación de glucosa, bueno, sus ramificaciones por los enlaces, aumenta su solubilidad, ¿no? Eso lo vamos a ver al rato. Espérame tantito. Y Ah, ok. entonces, esto les había mencionado que forman gránulos, como mencionaba Ana Sofía, y esos gránulos los forma en el citoplasma, aunque se menciona que pueden estar en vacuolitas, ¿no? Se va almacenando y esos granulitos tienen un diámetro de 10 a 40 nanómetros, ¿sí? Sí, Bueno, maestra. muy bien. A ver, Dante, te voy a preguntar otra. ¿Podrías definir qué es la glucogenólisis? La glucogenólisis, ay, es un proceso catabólico, maestra. Este, ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar en la glucogenólisis? ay, maestra. ¿Puedo contestar? Sí, a ver, Ana Sofía. Otra vez el proceso de degradar el glucógeno para obtener glucosa para Ajá, entonces va a ser la degradación o la transformación de ese glucógeno en su componente que es la glucosa, ¿sí? Y es catabólico porque es eso, es de degradación, ¿sí? Muy bien, perfecto. A ver, otros compañeros. Sí, vamos entendiendo bien los demás, ya las respuestas, va quedando un poco más claro o sí les va quedando más claro. Sí, maestra. Bueno, espero que sí sirva realmente de repaso. A ver, que sea Valeria Vargas, Efraín Benítez y Andrea Cárdenas. Por favor, prendan sus cámaras. Lo que yo acá escribo sus nombres para... Entonces, yo les hago la pregunta y a ver quién la quiere contestar, porque así no es tan fuerte el golpe. A ver, esta pregunta es, ¿cómo actúa la glucógeno fosforilasa sobre el glucógeno? Eh, Creo que quita 8, bueno, deja las últimas 4 cosas, ¿no? En el, en el glucógeno ramificante. A ver, tiene ahí el sustrato que es el glucógeno. Llega la enzima, que es la glucógeno fosforilasa, ¿y qué hace sobre el glucógeno? ¿Cuál es la actividad que presenta? Romper los enlaces alfa 1,4. ¿Y qué más?
Entonces va rompiendo los enlaces hasta que queden 4 glucosas antes de lo que es el enlace alfa 1,6. Antes del punto de ramificación. Pero cuando hace esa ruptura del glucógeno, ¿cómo o sea, cómo la realiza? Fosforila las glucosas que va, se puede decir, como separando de la cadena principal de glucógeno. Sí, esto se llama que causa esa ruptura del glucógeno Fosforila. mediante la adición de un grupo fosfato, ¿sí? Esa es la llamada fosforólisis, ¿sí? Entonces, hidrolizar, pero adicionando ese grupo fosfato. Y recuerden que esta actividad de la enzima glucógeno fosforilasa inicia en los extremos no reductores del glucógeno. ¿Sí? A ver, entonces fue una mezcla de Valeria y de Andrea. Entonces, va otra pregunta. Se sabe que la enzima desramificante tiene 2 actividades. ¿Podrían explicar la actividad primero de transferasa? Bueno, creo que la alfa 1,4 transferasa, habían mencionado que deja en los extremos, ¿no? Cuando se encendió previamente. Entonces, 3 glucosas de una de las cadenas las hacia abajo. Ajá, entonces, ahí esta enzima no solamente, o sea, hidroliza porque va a cortar un enlace glicosídico, pero también va a transferir, ¿no? Esos 3 residuos, como mencionas, de una cadena a la otra. Muy bien. ¿Y qué haría con su otra actividad? ¿Cuál es la otra actividad que presenta esta enzima desramificante? Rompe el enlace alfa 1,6, bueno, el enlace ramificado para dejar esa glucosa libre. ¿Ok? Entonces, hidroliza el enlace alfa 1,6 y entonces deja libre a esa glucosa. ¿Y a esa glucosa qué le pasará? ¿Qué creen que le pase? Pues ya como solita, ¿no? Entonces llega esta glucógeno fosforilasa y le da un fosfato en su grupo 1 y le hace una glucosa, un fosfato, ¿no? No. No, porque eso de que le adicione el grupo fosfato es para causar la ruptura del glucógeno, ¿sí? Esa es la fosforólisis. Romper ese enlace adicionando ese grupo fosfato. No después, ya que está la glucosa libre, a esa ya no le puede hacer nada porque ya está libre, ¿sí? No está unida a la cadena lineal del glucógeno. Es diferente. ¿Qué le pasará a esa glucosa? Es cuando entra la fosfoglucontasa después de esto. No, porque esa está libre, es una glucosa no fosforilada. ¿Qué le pasará a esa glucosa no fosforilada? ¿Qué creen que le pueda pasar? ¿Dónde se usa la glucosa?
¿En qué vía se usa la glucosa? La glucogénesis también. Y entonces, ¿qué le pasaría? ¿En qué otra vía más? ¿Qué le pasaría entonces? En esa vía, ¿qué le pasa? A ver, alguno de sus compañeros que quiera participar, ¿qué creen que le puede pasar a esa glucosa? Entra en glucólisis, bueno, en la glucólisis. Exactamente, y si entra la glucólisis, ¿qué le tiene que pasar a Anaí? Pues se convierte en fructosa, no me acuerdo la verdad. No, antes de convertirse en... ¿Qué le tiene que pasar antes? No se tiene que transformar en glucosa 6-fosfato. Exactamente, se tiene que transformar, se tiene que fosforilar, ¿sí? Entonces se fosforila y entonces ya se transforma a glucosa 6-fosfato. Una forma que tiene la célula de mantener a la glucosa es que tenga un grupo fosfato, ¿sí? Porque si no, o sea, de forma cargada es factible que la glucosa no pueda atravesar la membrana celular, ¿sí? Porque tiene carga negativa. Entonces, aquí de esa forma también la mantiene dentro y después la utiliza. Y una de esas vías es la glucólisis. También se puede ir a otra vía que sería ¿cuál? Glucogénesis, ¿no? También. Recuerden que si se está ocurriendo la degradación del glucógeno, hay una regulación y no se efectúan al mismo tiempo, si se está en la misma célula, ¿sí? En el mismo tipo celular. Entonces, puede ser que vaya a la vía de las pentosas. Ahí también se usa la glucosa 6-fosfato. Lo más factible es glucólisis. Pero sí, también puede ser la vía de las pentosas. Entonces recuerden, cuando una vía se lleva, la otra es una regulación. Se está efectuando la degradación y entonces no se lleva a cabo la síntesis. Porque la célula lo que está necesitando, si se lleva a cabo la degradación del glucógeno, es que requiere glucosa para obtener energía, ¿sí? No la quiere acumular, no la quiere almacenar, la quiere utilizar. Muy bien. A ver, entonces a ustedes ya les hice esas preguntas. A ver, otros compañeros que sea Miriam, Dante y Héctor Padilla. ¿Ya me preguntó una así? ¿A quién, a Dante? Sí, maestro. ¿Ya te había preguntado? Sí, maestro. ¿No respondió Salvador por ti? Más o menos. Más o menos. A ver. A ver, y ya, ¿cuál es la función de la fosfoglucomutasa en la la vía que está viendo que es la glucogénesis, ¿sí? ¿Qué hace esa enzima? Vive la, la, ca- no,
A ver, sus otros compañeros. ¿no? Ay, a ver, Salvador, hoy vienes muy, sí estudiaste, ¿verdad? No, pero Ah, eh, creo cataliza la conversión de glucosa a 1-fosfato a a, ver, ¿quieres? a 6, a glucosa 6-fosfato. Bueno, es lo único que sé. Ok. Antes de que el resultado, ¿cuál intermediario se formó? ¿Qué molécula se forma? No, eso sí no sé. Glucosa 1,6-bifosfato. Ajá, exactamente. ¿Y qué le pasaría a la glucosa que se encuentra en el carbono 1? ¿Quién fue la que contó, Valeria? Sí, yo. ¿Qué le pasa a la glucosa que está en el carbono 1? Se vuelve a unir a la enzima. Ajá, más que se vuelva a unir, es que la enzima, acuérdate, tiene una serina en su sitio activo y entonces esa serina va a actuar como un donador y como un aceptor de ese grupo fosfato. Entonces va a aceptar ese grupo fosfato de la glucosa y entonces va a estar, vuelve a su estado normal, o bueno, sí, vamos a decir, inicial, para que así pueda volver a ceder ese grupo fosfato, donar ese grupo fosfato para la siguiente glucosa. ¿Sí? ¿Sí queda claro ese mecanismo? ¿No, no, Miriam? ¿Cuál es el problema, Miriam? Supongo que me revuelvo un poquito los nombres de la enzima. Estoy viendo que confundo un poco. Bueno, aunque el nombre más que nada debe de ser cómo actúa, ¿no? El mecanismo. Entonces piensa que esta enzima tiene un grupo fosfato en uno de sus aminoácidos que es la serina, ¿sí? Y esa serina está en su sitio activo de la enzima. Entonces cuando llega esa glucosa 6-fosfato, entonces esta enzima le va a donar ese grupo fosfato a la glucosa en su carbono 1, digo en su carbono 6, perdón. Y entonces, ahora sí, a ver, ya me hicieron que me tuviera. A ver, llega la glucosa fosforilada en el carbono 1, ¿sí? Es glucosa 1-fosfato. Entonces, la fosfoglucomutasa lo que va a hacer es cederle su grupo fosfato que tiene en su serina fosforilada en el carbono 6, ¿sí? Y después va a aceptar la glucosa que tiene la glucosa 1,6-bifosfato en el carbono 1 y así otra vez va a volver a su estado inicial. Y como resultado final nos daría glucosa 6-fosfato. Esta enzima, y es la confusión, también funciona en la síntesis del glucógeno, pero la reacción es contraria a la de la glucogenólisis. ¿Sí? ¿Sí queda un poco más claro o no? Sí, no. ¿Sí o no? Sí, maestra. A ver, entonces Salvador ya respondió. Y entonces, ¿cuál sería la función de esa glucosa
¿Qué le pasa a esa glucosa 6-fosfato? ¿Quién va a actuar sobre esta molécula? Disculpa, maestra, ¿puedo responderle esa pregunta? Sí, ¿quién? David. David. ¿Sí me veo? Sí, sí te ves. Bueno, se supone que la glucosa 6-fosfato se va a transformar al lumen del retículo endoplasmático y ahí la glucosa 6-fosfatasa va a romper el enlace de la glucosa con el fosfato. Entonces va a quedar glucosa libre con un fosfato inorgánico y van a regresarse al citosol. Ajá, entonces esa glucosa 6-fosfato, como mencionas, va a ser transportada al lumen del retículo endoplasmático. ¿Sí? Muy bien. A ver, otra pregunta a este grupo. ¿Alguno de ustedes puede explicar cómo se regula por fosforilación la glucógeno fosforilasa? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, la glucógeno fosforilasa es regulada por fosforilación. ¿Pueden explicar cómo sucede? ¿No? ¿Alguien? ¿Puedo? Sí, Anaí. Es por la vía del AMP cíclico y activa la quinasa, que no me acuerdo si era, creo que es la A, luego a la fosforilasa B quinasa, luego a la fosforilasa B, la cambia, le añade un fosfato, un ATP, llega y le añade un fosfato y ya se activa para comenzar. Y puede ser mediante dos ligandos diferentes dependiendo en qué tipo de células se encuentre, ya sea miocitos en el músculo o hepatocitos en el hígado, que sería la epinefrina y el glucagón. Las hormonas que activan ese sistema, ¿no? Exacto. Ajá, y entonces la glucógeno fosforilasa se encuentra ¿en qué forma primero? B, y está inactiva. Ok, y entonces se tiene que fosforilar para activar. Ajá. Y entonces de esa forma ya activa, pues ya va a empezar a degradar al glucógeno. Entonces habíamos mencionado, como dijo Anaí, es que esta fosforilasa, no apagues tu cámara, Anaí, esta fosforilasa quinasa es activada por la PKA, ¿no? La proteína sinasa A, la cual fue activada antes por el AMP cíclico. ¿Y cómo ya se inactiva esta glucógeno fosforilasa, Anaí? Pues me imagino que quitándole el fosfato, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué enzima actuaría? Aunque no te la sepas, ¿qué tipo así de enzima general se lo eliminaría, se lo quitaría? Fosfatasa. Ajá, una fosfatasa. Y yo les había mencionado, bueno, en el esquemita que les mostré, que era la PP1, así en general, ¿sí? Muy bien, entonces esa es una forma de regular esta enzima por fosforilación, ¿sí? En este caso, la forma inactiva
la forma inactiva no está fosforilada. Y vimos que en el caso de otra enzima más adelante se requiere lo contrario, ¿sí? Desfosforilarla. Y además mencionamos que esta glucógeno fosforilasa, ¿recuerdas si era monomérica o dimérica? La fosforilasa, No, la fosforilasa no, la glucógeno fosforilasa. glucógeno, a ver, glucógeno, fosforilasa, o sea, Es la enzima que va a iniciar la ruptura del glucógeno adicionando ese grupo fosfato. ay, Esta no. es la que estamos hablando, la que estamos hablando, ahorita que se regula por fosforilación. Ujú. Sí, pero como en mi mente tengo diversas imágenes de la presentación que fue pasando, así las voy pasando. No sé por qué me da la sensación que era un dímero, pero no estoy segura, la verdad. Sí, es un dímero, es una forma dimérica, se ha hablado que también puede estar como tetrámeros, pero bueno, en la forma que nos presentan siempre la ponen como un dímero, ¿sí? Y bueno,